manera vamos a iniciar la primera sesión del curso gratuito de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales y enseñanzas del decreto de urgencia 070-2020 a cargo del ingeniero Jean-Pierre Moscoso Blanco. Él es ingeniero civil, egresado y titulado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, colegiado, egresado de la maestría en gerencia pública de la Universidad Continental, Lima, especialista en administración de contratos, subdirección de conservación Provías Nacional, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, sede central Lima, actualmente jefe del área de mantenimiento y emergencias viales de la subdirección de conservación a nivel nacional de la red vial nacional. A cargos, amigos, le dejo al ingeniero Jean-Pierre. Voy a dejar de compartir mi pantalla para... La parte de hoy es la parte del mantenimiento rutinario y un poco la perspectiva del mantenimiento periódico y lo que nos dejó el decreto de urgencia 070 del año 2020 y concerniente al tema también de las partidas y las actividades que engloba a realizar una adecuada conservación o mantenimiento en los caminos vecinales. Si bien es cierto, el Instituto Vial Provincial, ¿no?, es que es la institución o la entidad dentro del Consejo Municipal que se encarga o se encargaba, ¿no?, por el decreto de urgencia 070 del año 2020, acuérdense que se tenía que pasar los planes de trabajo, la aprobación con resolución municipal, ¿no?, de los planes de trabajo y así empezar primero. La misma empresa que adjudicaba, la empresa contratista hacía el mantenimiento periódico y la misma empresa realizaba el mantenimiento rutinario. Más en promedio era 1 año y medio, 1 año, 4 meses a 1 año y medio, hasta incluso en situaciones he visto y asesorado que se han ido a los 2 años. ¿Por qué? Porque se ha reprogramado, ¿no? Se ha hecho una reprogramación por el tema de las lluvias. Justo este decreto de urgencia salió en el año 2020, en los meses de junio, julio, y tenía que hacerse el plan de trabajo en 20 días en los caminos vecinales y consecutivamente un mantenimiento periódico por 3 a 4 meses. El siguiente año tenía que hacerse, que era el 2021, un mantenimiento periódico. Entonces, así, los caminos que nunca se intervinieron, que se dejaban de hacer mantenimiento, e inclusive trochas carrozables, e inclusive he topado con bastante sorpresa caminos que eran herraduras, pasaron a ser caminos, se hizo trabajos internos para ensanchar la vía y poder realizar trabajos como si fueran caminos vecinales, ¿no? Incluso caminos que no tenían código de ruta como caminos vecinales, ¿no? Eran rutas temporales, ¿no? Y empezaron a hacerse trabajos y ustedes saben que los códigos de rutas temporales empiezan con R, la letra R de ruta, y de acuerdo al ubigeo, de acuerdo al INEI, ¿no?, la ubicación geográfica, le daban un código de acuerdo al orden de prelación o de llegada concerniente al código, ¿no?, de ruta temporal. Entonces, en ese contexto, ¿no?, tenías un círculo vicioso antes, ¿no?, y un círculo virtuoso, que es en que en estas fechas, ¿no?, a la actualidad se interviene, ¿no? El círculo vicioso, el que se hacía antes, el círculo vicioso, tenías que construir las carreteras, luego se abandonaban las vías, porque no había un adecuado mantenimiento, ¿no? Se construían las vías, ¿no?, operativamente, se construía, luego se abandonaban las vías, y de acuerdo a eso, después el colapso parcial y total de dichas vías, para poder en el tiempo generaba una merma, una pérdida, ¿no?, que era un déficit vial, tenías que hacer una reconstrucción vial, que operativamente era pues un déficit del 100, 200, 300 o hasta el 1000%, ¿no? ¿Por qué? Porque generaba o aceleraba el tiempo de vida útil de la vía. Eso es cuando no se presentaba un adecuado e inmediato plan de mantenimiento y una intervención de post-construcción. Entonces, ustedes pueden ver aquí qué bonito es construir las vías, ¿no? Es como la construcción de tu vivienda, de tu casa, pero si no hay un adecuado mantenimiento inmediato, miren, se logra deteriorar. Primero empiezan con piedras, baches, huecos, baches, y luego un colapso parcial y total de la vía, ¿no? Entonces,
Generalmente la reconstrucción sale, pues, por lo general en promedio 500, 600, 1000% más que si se hubiese hecho un adecuado el costo-beneficio. Tienes que invertir en mantenimiento para que no ocurra el colapso o se encarezca el costo-beneficio vial. Círculo virtuoso de hoy: se construyen las vías, rehabilitamos, ¿no? Mejoramos, rehabilitamos, y, por ejemplo, ahí hay un adecuado y un buen programa de mantenimiento rutina constante, solamente mano de obra, mantenimiento rutinario vial. Entonces, ante ello, con buggies o carretillas, por ejemplo, aquí estamos haciendo limpieza de deshielo, ¿no? El deshielo o granizo, que hay, por ejemplo, en la sierra, en la zona altiplánica, ¿no? Suele suceder, ¿no? Aquí estás limpiando con buggies, ¿no? Hay otros, en otros países, cómo logras el deshielo, ¿no? Con sal, bastante sal, ¿no? Vas a lograr calentar el hielo. Entonces, y esto se vuelve, pues, material de calzada que se torna limpio, ¿no? Luego hay un mantenimiento periódico. De acuerdo a eso, ya el mantenimiento periódico es con lo que lo caracteriza es las maquinarias, ¿no? Mantenimiento periódico vial, lo que caracteriza el mantenimiento periódico son las máquinas intensificadas en el tramo en la carretera. Y el rutinario, netamente en esa zona con mano de obra, ¿no? Mano de obra que va avanzando. El mantenimiento, conservación rutinaria vial, ¿no? Y viene a ser el conjunto de actividades de pequeña, mediana o poca envergadura, en la cual se realiza el bacheo, limpieza de cunetas, de calzada, de obras de drenaje, de roce, entonces, las cuales se realizan con el objeto de ¿qué mantenemos? ¿Qué es lo que mantenemos con el mantenimiento rutinario? Las condiciones de una adecuada y óptima transitabilidad, ¿no? Con esos trabajos, que son trabajos menores, se realizan a lo largo de todo el año. Para eso se planifica, se hace un plan anual de mantenimiento y acorde a un programa que van a ir con un presupuesto analítico de bienes y servicios, ¿no? En el caso que se tenga una programación. En el caso que sucedan que vienen de obras o que se resuelven contratos de mantenimiento, ¿no? Hay que verificar que la meta presupuestal sea una meta que ya tenga un antecedente, sino hay que crear una meta nueva. Entonces, de acuerdo a un programa elaborado en función a las necesidades del camino, ¿no? En este caso, el uso intensivo de la mano de obra en mantenimiento rutinario, vamos a aplicar en los manuales de ejecución, de evaluación y de calidad, ¿no? De acuerdo hay una herramienta de gestión que se llama el GEMA, en el mantenimiento rutinario, que lo vamos a ver, ¿no? El GEMA, que es una herramienta de gestión del mantenimiento rutinario. ¿Y cómo se hace el control? Por resultados, ¿no? Luego, el sistema de gestión llamado GEMA, que es aplicado por, en este caso, caminos vecinales, provías descentralizado, ¿no? Hay 3 puntos centrales del GEMA, ¿no? En donde ataca el GEMA. Primero, establecemos la unidad de costos para fijar las tarifas y tipologización de las vías, ¿no? Aplicamos en los contratos con las pymes o microempresas, ¿no? Se incorporan los nuevos costos, ¿no? De acuerdo a la zona, de acuerdo a los materiales que existan en la zona, ¿no? Y de acuerdo aplicamos las normas de evaluación y de ejecución. Fortalecemos el sistema de gestión y control. Hay fichas preestablecidas, estandarizadas, con formatos, ¿no? Estandarizados. Al final viene a ser lo similar a un aplicativo, el GEMA, un software, ¿no? En la cual están dentro de los parámetros de las directivas del mantenimiento rutinario. Entonces, la tipologización, los caminos vecinales van a tener tres tipos, ¿no? El tipo más leve o más simple, el tipo 1, va encareciéndose ya el tipo 2, mucho más caro es el tipo 3, ¿no? Y los niveles de servicio, ¿cuántos los niveles de servicio tenemos? El nivel alto y el nivel bajo, ¿no? Las tarifas diferenciadas en sierra y selva, con análisis de precios unitarios y cargas de trabajo, ¿no? Manual de mantenimiento rutinario y sus normas, ejecución, cantidad y
evaluación, ¿no? Entonces ahí tenemos las tarifas diferenciadas y concerniente a ello las cargas de trabajo. Cargas de trabajo vienen a ser en los metrados, ¿no? Los metrados. Entonces, en ese sentido, vamos a ir analizando los niveles de servicio en, en cuanto al, si es un nivel alto o es un nivel bajo o básico. Tenemos ahí los caminos nacionales o departamentales, si es un nivel alto, ¿no? Y si es un nivel bajo o básico, esos son los caminos que estamos justamente haciendo el curso, estos 3 días, de los caminos solamente vecinales, en los que el tránsito puede sufrir restricciones durante periodos cortos o medianos debido a condiciones, la naturaleza, factor climático, condiciones adversas. Este nivel del servicio es el mínimo aceptable, es el nivel de servicio básico. Ya en cuanto a la tipologización, ¿no? Hay 3 tipos, ¿no?, de caminos vecinales, y si el análisis realizado es por cada kilómetro, ¿no? Yo voy a tener en consideración 4 factores determinantes: el factor relieve, el factor drenaje, el factor calzada y el factor vegetación, ¿no? El factor relieve, que tiene pendientes, ¿no?, y vas a obtenerlo del replanteo del perfil longitudinal, ¿no? O si no, los planos, ¿no?, que te indican la topografía, la gradiente o la tangente de la carretera a nivel de rasante, te puede dar el perfil, las pendientes, ¿no? Y el taludes, ¿no?, obtenidos de la inspección visual en la carretera o en el tramo. El factor drenaje ya viene a ser depende de 2 indicadores: el de obras de arte y drenaje, obtenido de los planos de replanteo, y precipitación, ¿no? Indicador de obras de arte y de precipitación. El de precipitación lo puedes obtener del plan de trabajo o del expedientillo, o también de reporte meteorológico del Servicio Nacional Meteorológico e Hidrología, ¿no? CENAMI. La calzada, el ancho del camino vecinal, que lo obtienes de los planos de replanteo, y la vegetación, el factor vegetación, el área de roce, es obtenido de una inspección visual, ¿no? Entonces, pregunta, ¿no? Un camino vecinal puede tener en su longitud, por ejemplo, 15, 20, 30, 50 kilómetros, varias tipologías, o solamente es de una tipología. Puedo decir que un camino de 30 kilómetros, todo el camino de 30 kilómetros es del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3. No, porque tiene cada kilómetro tiene un tipo de tipología, ¿no? Entonces, lo que sí lo puedo hacer, ¿no?, que de los 30 kilómetros, por decirte, 20 kilómetros son del tipo 2, 7 kilómetros son del tipo 1 y 3 kilómetros son del tipo 3. Ahí están los 30 kilómetros. ¿Cómo llego a esa determinación? Porque hago un análisis kilómetro por kilómetro. Entonces, yo tengo el ejemplo de tipologización aquí, porque yo les comentaba, ¿no? Vamos a tener consideraciones para hacer trabajos de metrados, que son fichaje de cargas, ¿no? Para un camino de 5 kilómetros y nivel de servicio B, básico, bajo tránsito, la correlación estadística, ustedes pueden ver ahí en 5 kilómetros, del 0 al 1 del tipo 2B. B porque es bajo, básico y camino vecinal, ya hemos explicado. Del 1 al 2, del tipo 1B, del 2 al 3, 2B, del 3 al 4, 3B, y del 4 al 5, 2B. O sea, 3 kilómetros son del tipo 2B, ahí están, cuéntenlos, del tipo 1 kilómetro del tipo 3B, ¿no? Entonces, ahí está. Los factor relieve, drenaje, calzada y vegetación. Por cada kilómetro se hace un análisis. Para el mantenimiento rutinario, yo para poder saber qué tipo de camino es mi vía y para poder pagar, ¿no?, el mantenimiento, tengo que saber primero la tipologización. ¿Cómo se calcula? Por cada kilómetro. Yo tengo una pendiente ponderada, un IPL, un indicador, ¿no?, de pendiente o de indicador de gradiente, pendiente ponderada. Tengo que ver bien si está, el ejemplo si está correcto.
yo tengo aquí del kilómetro 2, si tú verificas aquí, del kilómetro 2 al kilómetro 3, es 1 kilómetro, ¿no? Es 1 kilómetro. Entonces, ahí, del kilómetro de diseño, ¿no? Tengo una perfil de rasante. Ahí ustedes pueden observar. Tengo un perfil de rasante. Y tengo el otro que es el perfil del terreno, ¿no? Terreno, corte relleno, el terreno real. Entonces, yo aquí observo lo siguiente, ¿no? En ese kilómetro, del 2 al 3, los primeros 300 metros tiene una pendiente de 6.5%. Los siguientes 300 metros tiene una pendiente de 8%. Y así sucesivamente, ¿no? Luego los siguientes 300 metros tiene 7.5%. Y lo que falta, que es 6.4%, en los últimos 100 metros, acá debería ser 100, no 300, sino 100, porque 300 más 300 más 300, 900 más 100, me da 1000 metros, que es 1 kilómetro, que va del kilómetro 2 al kilómetro 3. Entonces, acá tengo mis pendientes, lo he calculado. ¿Y qué es lo que digo? En este caso, por ejemplo, pendientes ustedes pueden apreciar 6% en 300 metros, 8% en 300 siguientes, los siguientes 300 metros y 7.5% en los siguientes 300 para continuar con los 100 últimos metros. Con 6.4 saco el promedio de pendiente y me sale 7.09%. Me sale 7.09%. Entonces, yo teniendo ese promedio de pendiente, ustedes pueden apreciar, saco la pendiente promedio en ese kilómetro, del kilómetro 2 al kilómetro 3. Entonces, ya yo teniendo el factor primero relieve, va a depender de dos indicadores. Primero, el de pendiente o tangente. Y segundo, el de talud. Ahora, ¿cuál gana? ¿Pendiente o talud? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Yo tengo ahí, yo tengo ahí, yo tengo ahí yo tengo ahí yo tengo lo siguiente, ¿no? Mi tabla del GEMA, ¿no? ¿Qué me dice la tabla del GEMA? Tengo una pendiente ponderada. Si mi pendiente es menor, la pendiente ponderada que me salió a mí, me salió 7.09, es menor o igual a 3%. El factor IPL es 1. Si la pendiente es entre 3 a 6%, el factor IPL es 2. Si la pendiente es mayor a 6%, el factor IPL es 3. Entonces, para el ejemplo, ¿dónde encaja? 7.09 encaja en el tercer ítem, que es mayor a 6%. Esta tabla de color turquesa es del GEMA, ¿no? Que es, ¿qué cosa es el GEMA? Ya les he indicado que es una herramienta de gestión del mantenimiento rutinario de caminos vecinales. Entonces, eso me lo da los parámetros de Provías descentralizado. Entonces, encaja acá el factor IPL, indicador de pendiente o pendiente longitudinal, es 3. Aquí me sale 3. ¿Correcto? Luego, el factor talud o el indicador talud ya tiene que ver con estabilidad de talud, ¿no? Entonces yo tengo el indicador IET, indicador de estabilidad de talud, tengo una altura
y tipo de material, de acuerdo a la altura y el tipo de material. Por ejemplo, yo parto, el mismo ejemplo, ¿ah? El mismo ejemplo. Yo parto del kilómetro 2 y quiero llegar al kilómetro 3. En ese kilómetro es mi análisis, ¿ya? Entonces, tengo el kilómetro 2, ¿ya? Y tengo aquí roca fija. Roca fija. La naturaleza del material del kilómetro 2 al kilómetro 2 más 100 metros, tengo una altura promedio de 6 metros 80. Según el GEMA, me dice a mí que para roca fija, esta es roca fija, acuérdate el talud, el material y la altura, la roca fija, para el GEMA, altura menor o igual a 3 metros es 1. El indicador de talud. El IET, indicador de estabilidad de talud, IET. Entre 3 y 7 metros es 1. Y mayor o igual a 7 metros es 1, la altura. Entonces, en todas las condiciones, en roca fija es 1. En roca fija, la altura es 6 metros 80, encaja aquí, ¿no? Aquí entre 3 y 7 metros igual va a seguir siendo 1, el indicador de estabilidad de talud. Pero ese es yo he llegado del 2 al 2 más 100. Porque, acuérdate, tiene que llegar al kilómetro 3. Eso es en roca fija. Ahora, en roca suelta, lo que sigue, del 2 más 100 al 2 más 300, ya tengo roca suelta. Pero el promedio de alturas es 4. Del 2 más 100 al 2 más 300. Según el GEMA, la altura y el material. Si la altura es menor o igual a 3 metros, con roca suelta es 1. Entre 3 y 7 metros, la altura es 2. Mayor o igual a 7 metros, la altura es 3. ¿Cuánto tengo yo? 4 metros. El promedio. Del 2 más 100 al 2 más 300. ¿Dónde está aquí? 4 metros. Está en esta parte. Entre 3 y 7 metros es 4 metros de altura. El factor IET es 2. ¿Cuánto el factor índice de estabilidad de talud? Es 2. ¿Correcto? Es 2. ¿Por qué? Porque mi altura encaja aquí. Entonces, ahí está, entre 3 y 7 metros. ¿Cuánto es? 4 metros de altura. Y ahí está. ¿Cuánto es? El IED es 2. Encaja aquí. Ya llegué del 2 más 300. ¿Qué me toca? Del 2 más 300, lo que venga. Material suelto al 2 más 900, que es casi kilómetro 3, vamos a poner ya. Está cerquita, ¿no? La altura, ¿cuánto es? 1,50 m promedio. Material seguramente arcilloso, material suelto, menor la altura es, si la altura es menor y material suelto, según GEMA, esta es la tabla del GEMA, si es menor o igual a 3 metros, la altura, ¿cuánto viene a ser, en este caso? El IET, 1. Si es entre 3 y 7 metros, el IET es 3, y si es mayor o igual a 7 metros es 3. Material suelto, ¿cuánto viene a ser el material suelto? La altura, ¿cuánto es? 1,50 m. 1,50 m. Entonces, ¿cuánto es el factor IET en este caso? El factor estabilidad de talud viene a ser menor o igual a 3 metros de altura, es 1,50 m. Estamos aquí. ¿Cuánto es el IET? 1. Viene a ser 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya llegué casi al kilómetro 3. He pasado por material roca fija, roca suelta y material suelto. En ese kilómetro nomás. Entonces, ¿qué es lo que, según el análisis del GEMA, esta es mi tabla del GEMA, aquí está material suelto, roca suelta y roca fija. Ahí están las condiciones del GEMA. Recuerda, roca fija, ¿cuánto te salió el índice de estabilidad del talud? Roca fija me sale 1. En roca suelta me sale 2. Y en material suelto 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¿Qué es lo que hace el GEMA? Aquí un poco discrepo con el GEMA. Discrepo, ¿por qué? Porque lo que hace el GEMA es sacar un promedio de las estabilidades de los indicadores o IETs, indicadores de estabilidad de taludes de roca fija, roca suelta y material suelto. El promedio de 1 con 2 y con 1, 1 más 2 más 1, 4 entre 3, 1.33, 33, 33.
Y es lo que así lo he calculado. El factor, en este caso, del kilómetro 2 al kilómetro 3, y es 1.33. Entonces, el factor relieve, ¿no?, de acuerdo a esta ecuación, es 1/3 del IPL más 2/3, 1/3 del índice de perfil longitudinal más 2/3 del índice de estabilidad de talud. Ahí tengo mi expresión, esa es mi expresión. Y el valor de la expresión, si la expresión es menor o igual a 1.5, el factor relieve es 1. Si la expresión es entre 1.5, 2.5 es 2. Si la expresión es mayor a 2.5 es 3. Yo tengo acá la expresión. En este caso lo que ha hecho es reemplazar, ¿no? 0.33, que es 1/3. ¿Quién pesa más? 1/3 de la pendiente más 2/3 de talud. Lógicamente que el que pesa más es 2/3 del talud. En este caso, 2/3, que viene a ser el indicador de estabilidad de talud. ¿Correcto? Entonces ya ahí tengo mi factor relieve, ¿ya? Tengo la correlación, pero claro, eso es cuando yo tengo aquí mi índice de estabilidad de talud promedio de todo, ¿no? Los materiales, pero lo que aquí yo discrepo con el GEMA es lo siguiente, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo esa data, pero voy a decirte, aquí discrepo con el GEMA en el cálculo de índice de estabilidad de talud. ¿Por qué? Porque se entiende que sale de roca fija, roca suelta y material suelto. Lo que el GEMA te dice es, mira, acá incluso voy a llevarlo acá al cálculo, ya, ahí, ¿no? Entonces, lo que a mí me dice el GEMA, voy a hacer, voy a copiar y pegar, no sé, ya, entonces ahí, roca fija, voy a unirlos para hacer un pequeño cálculo. Voy a hacer un pequeño cálculo y voy a unir lo siguiente. Voy a unirlo de acá. Control C. Control V. Aquí. Ya está. Y voy a, igual acá. Material suelto. Copiar. Igual acá. Entonces, tengo material roca fija, roca suelta y material suelto. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Roca fija, roca suelta y material suelto. Ya tengo esos valores. Ya. Tengo, fíjate, en roca fija, ¿cuánto es el índice de talud? 1. Pero fíjate lo siguiente, que va desde el kilómetro 2, entonces, inicio, ¿no? Del kilómetro 2 más 0, 0, hasta el kilómetro 2 más 100. Longitudes, longitud. Voy a poner, esas son progresivas, longitud, en inglés length, ¿no? Longitudes, ya. 2 más 100. Del 2 más 100 hasta este es el material de roca fija. Tengo roca suelta. Y tengo aquí material suelto. La pregunta, roca fija, y hasta del 2 al 2 más 100. Roca suelta, del 2 más 100 al 2 más 300. Póngale acá, 2 más 100 hasta el 2 más 300. Y del 2 más 300 material suelto hasta el kilómetro casi 3, vamos a ponerle para cerrar, 3 más 0, 0, ya está. Si gustas ponle kilómetro. La pregunta, ¿cuál es la longitud en roca fija?
La longitud de roca fija es del 2 más 100, del 2 al 2 más 100, 100 metros. La longitud en roca suelta del 2 más 100 al 2 más 300 viene a ser 200 metros. Estamos hablando en metros, ¿ah? Y del 2 más 300 hasta el 3, estamos hablando de 700 metros. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Si tú usas, ¿no? Indicamos ahí, ya está la longitud, roca fija, roca suelta y material suelto. Entonces, hacemos eso, ahí está, más práctico, ¿no? Roca fija, roca suelta y material suelto. Luego, ubicamos los famosos IETs, pues, ¿no? Los IET, los famosos indicadores de estabilidad de taludes. ¿Cuánto es en roca fija? En roca fija me salió 1, ya, 1. Ahí está. En roca suelta me salió 2, 2. Ahí está. Y en material suelto, me sale, ¿cuánto me sale en material suelto? Me sale factor material suelto me sale 1. Entonces lo que hago, ¿qué cosa es? Lo que yo hago es lo siguiente. Para calcular mi IET, lo que tengo que hacer es fácil. Saco el promedio, el ponderado, promedio ponderado. Longitud por el IET de cada uno, de roca fija, más longitud por el IET más longitud por el IET. Ya está. Sobre, ¿cuánto es la longitud? Sobre la longitud total, ¿cuánto es? 1 kilómetro, 1000 metros, 100 más 200, 300 más 700, 1000 metros. ¿Cuánto me sale el IET promedio? ¿Cuánto me sale el IET promedio? Me sale 1.2. 1.2. Ahí está. El IET promedio de los roca fija, roca suelta y material suelto. Y bueno, aquí compruebo y demuestro, porque depende de su longitud al final, ¿no? Que es 1 punto. ¿Qué pasaría si, claro, quién tiene más longitud? Aquí material suelto. ¿Qué pasaría si 100, 200, 700, aquí alternamos? ¿Qué pasaría si aquí es 300, aquí es 500 y esto de acá es 200? Me saldría 1.5, ¿ves? Va cambiando, ¿no? ¿Qué pasaría si este de aquí es 333.33, el de acá 333.34, y lo que queda se entiende que es 333 para llegar a 1000 metros, ¿no? Punto 33. Ahí sí, mira, me está saliendo casi 1.3333, que depende de la longitud, que es equidistante, ¿no? Los tres. Por eso que ahí sí saldría el IET, aquí proyectando, ahí sí me saldría el IET 1.33. Si son equidistantes, el factor IET, el factor índice de estabilidad de talud, ahí sí me saldría. Índice de estabilidad, incluso talud pesa más que pendiente, según el factor relieve, mira, porque las 2/3 partes siempre el factor determinante que pesa en factor relieve, pues se pregunta, es el talud en vez de la pendiente. Entonces, si te das cuenta, ahí sí, ¿no? Pero en este caso no, porque acá tú tienes del 2 al 2 más 100, 100 metros. Del 2 más 100 al 2 más 300, 200 metros, y lo que te queda son 1000 metros, son 700 metros. 1.2. 1.2 y no sería pues 1.33. Es fácil sacar un promedio, pero no es así. Hay que tener en cuenta el área de influencia de la longitud, ¿no? Hay que sacar, unos son más avesados, a veces ya no longitud, sino volumen.
volumen, pero tienes que ver a qué profundidad, o si no área, ¿no? Pero área también tienes que ver con qué, claro, el largo por largo por ancho, pero tendrías que ver la altura, ¿no? La altura promedio de cada talud y eso es un poquito más complicado, ¿no? Tendrías que sacar un promedio de alturas y todo el tema. Por eso es que mayor incidencia le damos a la longitud, ¿no? A la longitud. Entonces, 1.33, ¿no? 1.33. El factor relieve, tú ves ahí, el factor relieve, en la correlación es 1/3 por el indicador de la pendiente más 2/3 del indicador de la estabilidad de talud. Entonces, de acuerdo a la correlación, la expresión, si la expresión me sale menor o igual a 1.5, es factor relieve, factor ya relieve es 1. Si la expresión está entre 1.5 y menor o igual a 2.5, el factor relieve es 2. Si la expresión es mayor a 2.5, el factor relieve viene a ser 3. Entonces, la expresión que tienes ahí, ¿no? El índice IPL, tienes ahí, y el IET también tienes, me sale 1.33. Vamos a respetar lo que dice el GEMA, ¿no? Porque en realidad ya te he demostrado que no todo lo que dice el GEMA se ve reflejado en la realidad, ¿no? En el mantenimiento rutinario de caminos vecinales. Entonces tú tienes aquí 1.33 que me salió del promedio, ¿no? Y lo calculamos acá, pues 1.33, 2/3, 0.67 por 1.33 más 0.33 por el IPL. ¿Cuánto me sale el IPL? Indicador o índice promedio de pendiente. Está, factor IPL o indicador IPL. Porque si es mayor la pendiente a 6%, es 7 punto tanto, me salió a mí el promedio ponderado, ¿no? Mayor a 6% del factor o indicador de pendiente es 3. Lo reemplazamos, ahí está, 0.33 por 3 más 0.67 por 1.33, 1.88. Luego el factor relieve viene a ser, ahí te dice que el factor relieve, ¿cuánto viene a ser? Calculando, en este caso, todo esto me sale 1.88 la expresión. Si 1.88 es menor o igual a 1.5, no. 1.88 está entre 1.5 y 2.5, sí. Entonces encaja acá. El factor relieve sería 2. El factor relieve sería 2. 1.88 mayor a 2.5, no, no encaja. Entonces ahí tienes que el factor relieve es 2 para ese escenario. Luego el factor drenaje, ¿no? Que es el segundo factor, el factor drenaje, la cantidad de obras de drenaje o de arte y precipitación, ¿no? Número de obras de drenaje, ejemplo, el del kilómetro 2 al kilómetro 3, ya tengo ahí alcantarillas, tajeas, badenes, pontones, puentes, ¿no? La cantidad de obras de drenaje, en este caso del kilómetro 2 al kilómetro 3, según inventario vial, en ese ejemplo son 2 alcantarillas, no hay tajeas, badenes 1, pontones, lo que es el puente 1, 4 me sale, 4. Entonces, si el número de obras de arte y drenaje es hasta 2, el factor IOD, índice o indicador de obras de drenaje, es 1. Ustedes ven, ¿no? La cantidad de obras de drenaje que salga, el GEMA es la tabla turquesa. Si el número de obras de arte o drenaje es hasta 2, el factor IOD o indicador IOD es 1. Si es entre 3 y 4, el factor IOD es 2. Y si es mayor a 4, el factor IOD es 3. En este caso, para el ejemplo, aquí, me salió 4. ¿Dónde encaja? ¿Hasta 2? No. ¿Entre 3 y 4? Sí, acá sí encaja. Entonces el factor IOD va a ser 2. Mayor a 4, no, porque es 4. Entre 3 y 4 acá encaja. Factor IOD viene a ser, primero el indicador IOD viene a ser 2. Entonces, ya tengo
El factor drenaje depende de la cantidad de obras de arte y drenaje. ¿Y de qué más depende? De la precipitación, o sea, la lluvia. Entonces, el GEMA nos dice que existe un indicador pluviométrico de las lluvias. Número de precipitación pluvial, la tabla del GEMA, ¿no? La precipitación, el GEMA nos dice si es hasta 600 milímetros año, índice de precipitación anual pluvial, aquí es 1. Y si es hasta 1200, es 2, el índice de precipitación anual pluvial. Si es mayor a 1200, es 3. En este caso, ¿cuánto sale? En el expediente, en el plan de mantenimiento, ¿no?, del camino vecinal, indica que en la precipitación es ¿cuánto? Según reporte Cenami, esa data es 1050 milímetros por año anual. Entonces, para este ejemplo del kilómetro 2 al kilómetro 3, muchos dicen, pero ingeniero, ¿usted de dónde lo saca? Uno, lo puedo sacar del reporte meteorológico, Cenami, y dos, también existen datos de cerca de estaciones pluviométricas, ¿no? Toda esa data tiene que estar en el plan de mantenimiento, ¿no? Porque nadie es adivino para saber dónde existen ciertos sectores de datos meteorológicos, ¿no? Que largamente lo puede proporcionar, buscamos con la red vial, el Cenami, ¿no? O si no, la data también está en reportes meteorológicos, ¿no? Que tiene también el Sistema Nacional o el Sistema de Rutas Vecinales, ¿no? Que es mapeado y tiene sinergia con el Cenami. Entonces, todos estos factores climatológicos, en este caso la lluvia, ¿no?, que se miden por milímetros años, ¿no?, el índice o el indicador pluviométrico. En este caso, el ejemplo me da a mí que entre kilómetro 2 a kilómetro 3 en esta carretera es 1050 milímetros año. ¿Dónde encaja? ¿Es hasta 600? No. ¿Hasta 1200 ese dato? Sí, acá encaja. El índice del IPLU es 2. Y ya está. Entonces, el factor de drenaje depende de la combinación del IOD, que es el indicador o cantidad de obras de drenaje, más 2/3 del IPLU, del indicador pluviométrico. Entonces, ahí entonces, si a mí me sale, por ejemplo, a mí me sale el IOD, en este caso me salió 2, recuerda, ¿no? La cantidad de, ya está, IOD me salió 2. Y me sale el IPLU también hasta 1200, porque el dato era 1050, está aquí. El IPLU también me sale 2. Entonces, ¿cuánto me sale la expresión? 1/3 de IOD de 2, más 2/3 de 2, me sale 2. Entonces, la expresión, si me salió 2, aquí está el cuadro del GEMA. Si la expresión es menor o igual a 1.5, el factor drenaje es 1. Si está entre 1.5 y menor o igual a 2.5 es 2. Si la expresión es mayor a 3, mayor a 2.5, el factor drenaje es 3. En este caso, ¿cuánto me sale? El factor drenaje me sale, en este caso, tendría que ver cuánto me sale la expresión. La expresión me salió 2. El primero lo consigo. Si la tercera expresión te salió mayor a 3, tampoco, no se consigue nada. En este caso, la data me sale 2. ¿Por qué? Porque la expresión, el cálculo está, que es 2, está entre 1.5 y menor o igual a 1.5, y el factor drenaje sería 2, según la tabla de la gestión del mantenimiento, que es el GEMA. Luego ya en factor calzada, porque acuérdate que son 4 factores para el mantenimiento rutinario, caminos vecinales. Según el GEMA, se saca el promedio de la vista de planta. Por ejemplo, yo tengo acá en los 1000 metros, del kilómetro 2 al kilómetro 3, estoy siguiendo el mismo ejemplo, 1000 metros. Los primeros 400 metros, el ancho de calzada es 4 metros, aquí, promedio, ¿no? Tengo aquí 400 metros, el ancho de calzada es 4 metros. Luego hay una garganta que se amplía, me parece a zona urbana, que son 200 metros,
que el ancho de calzada ya no es 4, sino 8. Luego baja la garganta y sale la salida, zona urbana seguramente, y el ancho de calzada ya nuevamente se reduce de 8 a 4, los últimos 400 metros. ¿Cuánto es? 1000 metros. Pues, tienes ahí el promedio, ¿no? Ponderado. 4 por 400 más 8 por 200 más 4 por 400 sobre 1000. ¿Cuánto es? 4 metros 80. 480, ¿no? El promedio. Entonces el factor calzada, ¿no? Sacamos promedio ponderado del ancho de la vía y se calcula el ancho promedio, ¿no? El ancho promedio de calzada, si el ancho es menor o igual a 4.5, factor calzada es 1. Si el ancho es mayor a 4.5, factor calzada es 2. En este caso, en este escenario, para el ejemplo, el ancho promedio es 4.80. Acá está. El ancho promedio es 4 metros 80. ¿Y cuánto sería el factor calzada? Factor calzada, 4.80, el factor calzada sería, en este caso, si es menor a igual a 4 metros y medio es 1. Si es mayor a 4 metros y medio sería 2. Ese sería el factor calzada. Y vamos con el cuarto factor, que es el factor vegetación, ¿no? Cuarto y último factor. El factor vegetación ya se da por un cuadro del GEMA, que justamente tiene que ver con la cantidad de área que se va a rozar o desbrozar de la vegetación. Tengo acá, en el mismo ejemplo, del kilómetro 2 al kilómetro 3, el camino vecinal, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, el roce, voy a considerar lo que voy a rozar, cortar o desbrozar 3 metros a cada lado, o sea, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Mira el sentido, como van los vehículos del camino vecinal. 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Y 1000 metros de longitud en ambos. 3 por 1000, 3000 metros cuadrados a la izquierda y 3000 metros cuadrados, lo que voy a desbrozar a la derecha. 3000 y 3000 tengo 6000 metros cuadrados. Y tú sabes que 6000 metros cuadrados es una parte de una hectárea. La hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. 6.000 metros cuadrados de 10.000 metros cuadrados de la hectárea significa prácticamente el 0.6 de una hectárea, ¿no? O los 3/5 de una hectárea. Entonces, yo tengo acá, ¿no? Según el reporte acá del ejemplo, la casuística del kilómetro 2 al kilómetro 3, yo tengo que saber cuántos cortes o desbroce al año voy a hacer. ¿Cuántas veces voy a hacer el roce en el año? Cada 4 meses, trimestralmente. Si es trimestralmente, estamos hablando de cada 4 meses, ¿no? Cada 3 meses. Al año, estamos hablando de 4 veces, 4 por 3, 12, 4 veces 4 cortes en el año. Son 4 trimestres. 4, y en una sola vez que se haga el roce, estamos hablando de 0.6 de hectárea. ¿Por qué? Acuérdate que son 3 metros el ancho, el lado izquierdo y el lado derecho. Si estamos hablando bimestralmente, son 6 bimestres. Si hablamos de semestralmente, si hablamos de semestralmente, estamos hablando de 2 semestres. Entonces, dependiendo de cómo hagas el roce. Por ejemplo, acá, yo lo voy a hacer cada 4 meses. O sea, estoy haciendo 3, la cantidad de cortes es 3 veces al año. Cada vez que yo haga el roce, 0.6 de hectárea por 3, estamos hablando de 1.8 hectárea por kilómetro, en el caso del ejemplo casuístico. Y según GEMA, me dice que el factor vegetación del gráfico, tenemos ancho promedio, 3 metros acá, aquí debería ser 3, ojo, 3 metros a cada lado. Longitud 1000 metros, número de cortes es en el ejemplo, ¿no? Al año 3. Vegetación abundante, porque lo voy a hacer el número cada 4 meses el corte, según ejemplo casuístico. Trabajo realizado en este caso, 3 por 0.6 de hectárea cada vez que hago el roce, izquierdo derecho, 1.8 de hectárea por kilómetro, es en el ejemplo. Para el GEMA tenemos esto, si el área de roce es menor o igual a 0.6 hectáreas por kilómetro, la vegetación es escaso o nula, el factor vegetación es 1, muy poco. Si el área de roce o desbroce es mayor a 0.6 pero menor a 1.8, la característica es moderada, el factor vegetación es 2. Si el área es mayor o igual a 1.8, es abundante, el factor vegetación sería
sería 3. 3. El factor vegetación sería 3. Entonces, ahí lo que tendríamos que indicar y hacer es que ubicar en el GEMA, ¿no? Ubicar en el GEMA, ¿no? Para el ejemplo, el valor del factor vegetación, en este caso, mayor o igual a 1.8, en este caso, ¿no? Porque igual, porque el caso es que tenemos 1.8 hectáreas por kilómetro, sería 3. Si fuera, por ejemplo, 2.4 hectáreas, estamos acá, igual es abundante. ¿Qué pasaría si me sale semestralmente hago el roce, o sea, 2 veces al año? 2 por 0.6, 1.2 estaría acá, sería moderada, ya no sería factor 3, sino 2, el factor vegetación. ¿Correcto? Ya tengo mis 4 factores, ¿no? Factor relieve, factor drenaje, factor calzada y factor vegetación. Entonces, en mi tipologización del kilómetro evaluado, tengo mi resultado final. El resultado final, ¿qué tipo de camino vecinal es para mi mantenimiento rutinario? Me dice el GEMA que 35% es factor relieve, el peso del factor relieve es 35%. Yo discrepo también con el GEMA porque hay que actualizar esa data, porque el que debe pesar más es calzada y acá le están dando 0.10, 10%. Factor de drenaje también es un gran peso, 40% y 15% vegetación. O sea que vegetación pesa más que calzada. Este GEMA hay que actualizarlo. Y lamentablemente es el GEMA normativo que tiene Provías descentralizado. Con esos factores o pesos, ¿no? Si tú sumas los coeficientes, me dan 100 o 1, ¿no? 100% o 1. Y bueno, el resultado que yo tenga, factor relieve me salió 2, factor drenaje me salió 2, factor calzada me salió 2, factor vegetación me salió 3. Si tú haces el cálculo, lo llevas a la expresión 0.35 por 2 más 0.40 por factor drenaje 2 más 0.10 factor calzada por 2 más 0.15 por factor vegetación por 3, me sale 2.15. Y la expresión que me salga según el GEMA, al final voy a ver al final qué tipo de camino es ese kilómetro, por kilómetro evaluado. Si la expresión me sale menor o igual a 1.5 es tipo 1. Si la expresión está entre 1.5 y menor o igual a 2 es tipo 2. Y si la expresión es mayor a 2 es de tipo 3. En este caso me salió 2.15. ¿Dónde está? 2.15 menor o igual a 1.5? No. 2.15 está entre 1.5 y menor o igual a 2? No. 2.15 es mayor que 2? Sí. Entonces es del tipo 3. Y del tipo 3 sabemos que es más caro que del tipo 2 y del tipo 2 es más caro que el del tipo 1. O sea que de repente estoy haciendo en tramo, por lo general el tipo 3 es en selva, ¿no? Tipo 2 es en ceja de selva, sierra, y tipo 1 por ahí sierra y costa, por ahí, ¿no? Por ahí. Entonces, esos son la tipologización y los niveles de servicio de caminos vecinales. Bien, mañana ya tocaríamos la parte que faltaría mañana en el módulo, en la parte 2, que es periódico, tipologización, un poquito de costos, y la parte que nos deja ya para el día 19, la parte final, que viene a ser con un poquito ya de un mix, ¿no? Periódico y rutinario, y sus enseñanzas que deja el decreto de urgencia 070-2020 concerniente a caminos vecinales. Les agradezco por la Bien. confianza, Isan. No sé si hubiera alguna inquietud, consulta, o si no, para poder dar. Excelente capacitación, ingeniero Jean-Pierre. A ver, voy a solicitar a los amigos del Zoom si no hay más preguntas para que la puedan formular. Mientras tanto, voy a visualizar si hay preguntas en la parte de las redes sociales. No hay preguntas en las redes sociales. A ver, para finalizar, si no, a los amigos del Zoom desean hacerle alguna consulta al especialista. Esperemos unos segundos, ingeniero, ¿le parece? Correcto. A ver, muy bien. Bien, no hay preguntas, ingeniero. Entonces, el día de mañana nos estamos volviendo a reencontrar a partir de las 7, ¿verdad? Así es, así es. Esperemos que pasen la voz a sus colegas, a todos los involucrados en el rubro vial,
Y bueno, siempre agradecido con Gisán por la confianza depositada en mi persona. Y no me queda más que indicar que por favor revisen, ¿no?, las diapositivas que hemos proporcionado, también el material, hemos proporcionado un Excel, ¿ya? Un Excel que mañana mañana lo vamos a revisar, ¿no? Y en base a lo que hemos hecho hoy día, porque el Excel que les he pasado, he proporcionado, es el cálculo de tipologización y el cálculo también por cada factor, ¿no? Por cada factor que debemos reincidir en el tema, revisemos los factores y la tabla del GEMA, el GEMA que es muy importante para poder llegar a los cálculos. Yo quiero llegar a qué tipo de camino es en cada kilómetro. No te olvides que la evaluación y el análisis es por kilómetro, ¿no? Eso sería más que todo. Y muchas gracias a Isan. Gracias por la oportunidad. Nos veríamos el día de... Ahí hay una consulta de Tony Rubina, ¿no? Antes de irnos. Ingeniero, se podría, acá, a ver, voy a verlo acá en el chat, me parece que está. Ingeniero, ¿se puede saber si los IBPs han realizado esta evaluación? A ver, lo que pasa que eso, esa data lo maneja el Provías descentralizado, ¿ya? Sí, normalmente los IBPs tienen que hacer su evaluación mediante el GEMA, ¿ya? Eso, ¿dónde se puede saber? En la página del Provías descentralizado, ¿no? ¿Qué IBPs? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el decreto de urgencia se basó justamente en el GEMA, ¿no? Para hacer, en cuanto al plan de trabajo concerniente al mantenimiento rutinario, ¿no? Para los efectos de contratación de una empresa que haga periódico, vamos a hablar más adelante de periódico y rutinario, ¿no? En este caso, el GEMA, y ese que actualmente para las tarifas se tiene que considerar el GEMA. Que está desfasado, que hay que actualizarlo, sí, pero ya es un tema normativo de la entidad. Eso sería todo por el día de hoy, ¿no? Si hay algunas consideraciones, consultas, lo vamos a ir viendo en lo que viene del curso, lo que queda mañana y el tercer día, que es el día 19. Eso sería Correcto. sobre todo, Gisam. Correcto, ingeniero Jean-Pierre. El día de mañana nos estamos volviendo a conectar por la misma plataforma. Y bien, excelente capacitación, ingeniero. Me quedo con los participantes hasta el día de mañana. Voy a compartir.